Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según a qué hora vea usted el video, maestro. Pero bueno, permítame presentarme. Soy el estudiante de la materia de Matemáticas Básicas para Computación de la carrera de Ingeniería en Tecnologías de la Información de la Universidad Politécnica del Valle de México. Y bueno, hoy vamos a presentar un tema importante para la resolución de diferentes conflictos que podemos darle una solución práctica, rápida, a los problemas reales o potenciales que nos podemos encontrar en toda la parte de las tecnologías de la información. Sobre todo también ahora en redes, que bueno, esto está creciendo enormemente. Y el tema a tratar son árboles. Estos árboles son de suma importancia para poder, insisto, darle respuesta y resolución a los diferentes conflictos que se puedan presentar. No sin antes, bueno, cabe mencionar que hay que dar una breve introducción de algo que antes de pasar a los árboles tenemos que entender, que son los conjuntos. Si nosotros no entendemos qué es un conjunto, entonces no vamos a poder generar relaciones entre los elementos de estos conjuntos, que es de lo que se trata este tema de árboles. ¿Por qué? Porque dentro de toda su estructura se va a almacenar esta información. Entonces, insisto, hay que conocer, y vamos a darle como introducción, que hay que entender qué son conjuntos. ¿Por qué? Porque de esa parte vamos a generar las relaciones entre sus elementos, y a partir de esta relación se van a asociar dos cosas importantes. Uno, que son las matrices y los grafos a ellas mismas. Pero ¿por qué hago mención sobre las matrices y los grafos? ¿Por qué? Porque vamos a encontrar una definición importante o una palabra importante que se les llaman estructuras discretas. Estas estructuras discretas, que es el siguiente paso para poder nosotros entender qué son los árboles, no es otra cosa más que el desarrollo de estructuras asociadas a las relaciones. Y eso entonces lo podemos definir como árboles. Y entonces estos árboles nos van a dar una nueva estructura discreta que nos va a permitir realizar o entender relaciones mucho más complejas y abstractas, con el objetivo principal, que es atender las problemáticas dentro de una computadora. Y bueno, evidentemente sobre situaciones cotidianas, ¿no? Que vamos a ver después cuál es el objetivo y los ejemplos ya prácticos directamente sobre los árboles. Entonces, es importante también entender los diferentes tipos de árboles. Sin embargo, voy a tener que resaltar que los más utilizados son los árboles binarios y sus diferentes tipos, ¿de acuerdo? Así también vamos a poder nosotros entender más fácil la parte de árboles conociendo la taxonomía, que es un nodo, que son hojas, etc. Y todo este conjunto se le va a denominar también como bosques, que los bosques no es otra cosa más que el conjunto de todos los árboles que nos van a permitir, pues prácticamente eso, ¿no? Imaginemos un bosque que tiene diferentes árboles, sin embargo, todo es un ecosistema y se encuentra conectado. Y bueno, finalmente, sí se tiene que estudiar la estructura de los datos y algoritmos que nos van a ayudar a la representación de los mismos dentro de una computadora. Entonces, vamos quedando entendidos que la introducción no es otra cosa más que primeramente entender qué son los conjuntos y entender también que una estructura discreta son los árboles que nos van a dar la realización de esta relación, pero más complejas. Entonces vamos a pasar a la siguiente diapositiva, que bueno, vamos a entender las propiedades. Estas propiedades de los árboles
van a ser las estructuras de datos más utilizadas dentro de una computadora para la resolución de problemas, pero también es una de las más difíciles y o complejas y abstractas, ¿de acuerdo? En donde, bueno, los árboles se caracterizan por almacenar sus nodos en forma jerárquica y no en forma lineal, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ir entendiendo esto poco a poco, en donde hay que quedar muy bien asentados que una de las estructuras discretas más complejas son los árboles. Y un árbol es una estructura compuesta básicamente por relaciones. Y estas relaciones está dada con el elemento del que se relaciona de alguna forma con el elemento principal o nodo o raíz. Que ahorita vamos a ver qué significa cada uno de ellos para poderlo entender. Y es así como se le conoce, ¿no? Insisto, es una estructura compuesta básicamente por relaciones, donde el elemento se va a relacionar de alguna manera con el elemento principal, nodo o raíz. Y bueno, también de esta raíz van a poder nacer diferentes nodos que lo vamos a denominar o a llamar hojas, ¿de acuerdo? Entonces vamos poniendo una definición un poquito ya más formal, en donde esta definición de árbol lo vamos a definir sea el conjunto A un conjunto y T una relación en A, en donde T es un árbol si existe un vértice en B0 o en A con la propiedad de que existe una trayectoria en T de BO o B0 hacia cualquier otro vértice en A, pero no existe la trayectoria en B0 a B0. ¿Esto qué quiere decir? Que debe de ser de manera jerárquica y que tiene que tener la relación con el nodo principal o con la raíz. Entonces, los árboles de manera general van a constar de un nodo, de un vértice inicial y a partir del cual van a nacer o van a brotar varias relaciones con otros nodos y o vértices. Y estos nodos y o vértices a las líneas o trazos que van a enlazar a un nodo con otro se les va a denominar ramas. Y entonces estas ramas y a los nodos se conectan entre ellas son las hojas. Y todo esto van a ser las relaciones, insisto, para la resolución de problemas de la vida cotidiana. Me refiero a vida cotidiana a los problemas de alguna empresa, por citar algún ejemplo, problemas de redes. Pero no olvidemos esto, siempre tiene que ser de orden jerárquico, iniciando y teniendo una relación con la raíz o el nodo. Y que éstas van a estar relacionados con los vértices y pueden salir más nodos. Y de esos nodos, la conexión, bueno, se le va a llamar rama. Y van a culminar en las hojas. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a darle paso, una vez que ya entendimos conjuntos, vamos a trabajar algo que para mí es importante, definiciones, o la terminología o la taxonomía, para poder entonces nosotros entender de qué estamos hablando. Y vamos a empezar a definir qué es una raíz, y no es otra cosa más que el nodo o vértice principal, o la madre, a partir del cual van a nacer el resto de los nodos o hijos. No olvidemos eso. ¿Por qué? Porque por definición todo tiene que estar relacionado con la raíz. Vamos a tener un nodo padre, en donde este nodo se va a tratar de un nodo a partir del cual nacen más nodos, ¿sale? Por eso se la ha denominado de esa manera. El nodo hijo, bueno, son los que nacen evidentemente del nodo padre. Vamos a encontrar también una definición de descendientes. Estos descendientes, por la relación con su término, son los nodos hijos nacidos de otros nodos hijos y de un nodo padre. ¿De acuerdo? Vamos a encontrar también los ascendientes,
que son todos aquellos nodos que con los padres de los nodos inferiores o hijos. Es decir, son, son los padres de los nodos inferiores. Vamos a encontrar también otro término que son hermanos, que se va a denominar hermanos, puesto que son los nodos que se van a encontrar al mismo nivel. Recuerden que siempre va a estar de orden jerárquico y que nacen de un mismo padre. Un claro ejemplo de esto, es el sistema binario o el árbol binario, que recuerden que de un nodo, únicamente van a salir dos hijos, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Esa es la parte binaria, que vuelvo a repetir, es el más utilizado dentro de la informática o dentro de los árboles informáticos. Vamos a encontrar las hojas. Hay que poner atención porque las hojas, son los nodos que no tienen nodos descendientes o hijos. ¿De acuerdo? Y claro está la similitud que tienen con un árbol real, ¿no? Esa es la parte de que nosotros tenemos que entender con esta taxonomía. Vamos a encontrar también que es un camino que se va a tratar de la secuencia de nodos que van a partir desde el nodo de la raíz. Eso no lo olviden, siempre tiene que tener la relación de la raíz. Después vamos a ver cuál es el recorrido, que podemos empezar por un lado u otro, sin embargo, siempre tiene que estar relacionado con la raíz. Entonces, este camino va a ser la secuencia de nodos que parten desde el nodo de raíz hasta el nodo de una hoja. Y aquí hay que resaltar que generalmente esos caminos son únicos. ¿Por qué? Porque es darle una respuesta a nuestra problemática. Vamos con otro término que es la altura y la profundidad, en donde no es otra cosa más que la longitud del camino más largo desde el nodo de la raíz hasta el nodo de la hoja. Todo esto, siempre respetando la jerarquía o el nivel más bajo del árbol. Vamos a pasar con uno de los últimos términos. Aún restan un par, sin embargo vamos a manejar que es un subárbol. ¿Por qué? Porque tenemos que entender también que es un bosque. Entonces vamos a hablar del subárbol. Como definición tenemos que son todos aquellos nodos que mantienen la descendencia, formando estructuras de ramificación denominadas subárboles, y cada nodo tiene la cualidad que estos nodos se van a iniciar en el subárbol, se le van a denominar raíz del mismo. ¿De acuerdo? Por eso, insisto, vámonos a la definición que hemos dado al principio, en donde siempre tiene que tener el elemento principal, que es el nodo o la raíz, y todos se tienen que relacionar. Estos últimos tres definiciones para poder entonces pasar de lleno a los tipos, y vamos a ver algunos ejemplos también. ¿Qué es el peso del árbol? Es el número de nodos terminales. Hay que identificarlos, hay que cuantificarlos, y en un momento dado, hay que también, por medio de algunos algoritmos, simplificarlos, ¿no? Que eso nos va a determinar la rapidez del que nuestra computadora, en base a nuestros conjuntos, a nuestros algoritmos, va a poder dar una respuesta. Entonces, eso es el peso del árbol. Vamos a hablar sobre el grado de un nodo, en donde es el número de subárboles que tiene un nodo, y los nodos hoja tienen un grado 0. Esto no hay que olvidarlo, en donde los nodos de hoja tienen un grado 0. Y grado de un árbol es el grado máximo de todos los nodos del árbol. Igual se tienen que identificar, se tienen que entender, que estudiar, para poder entonces sacar un orden también en un momento dado, ¿no? Que es el trayecto, camino que va a tener este árbol, para poder entenderlo. Entonces vamos a seguir con los tipos de árboles. Los árboles, insisto, resaltar, los más utilizados son los árboles binarios. Estos árboles binarios van a tener la característica de que su estructura de datos siempre va a ser un hijo, y de ese hijo se van a desdoblar uno y uno, izquierdo y derecho. No va a permitir, o no pueden tener más de dos hijos. De ahí viene ese nombre, de ese nombre binario.
haciendo referencia, bueno, la reproducción del ser humano funciona de esa manera. De una célula salen dos. Y así sucesivamente, pero únicamente dos en dos. Y ese hijo puede tener otros dos. Sin embargo, no puede haber más de dos, izquierdo y derecho, iniciando del hijo. Y estos árboles binarios de búsqueda autobalanceable, bueno, no es otra cosa más que intenta este árbol, también se le conoce como equilibrado, intenta mantener la altura, o bien dicho, el número de niveles de los nodos bajo la raíz tan pequeños como sea posible en todo momento de manera automática. Por eso se le denomina así, árbol de búsqueda binario autobalanceable. Estos tipos de árboles son muy utilizados. Vamos con otro que se le conoce como árbol, y por las siglas de la persona quien lo ha descubierto lleva ese nombre. Es un tipo de árbol especial binario también, ideado por matemáticos rusos específicamente, y estos rusos, bueno, es Adelson, por eso lleva la A, la B de Belsky y la L de Landis, y fue el primer árbol binario autobalanceable que se ideó. Y bueno, lleva ese nombre por estas personas. Entonces, este árbol ABL están siempre equilibrados de tal modo que para que todos los nodos, la altura de la rama izquierda no difiere en más de una unidad de la altura de la rama derecha. Por eso se le conoce como equilibrio o balanceo. También es importante definir qué es un factor de equilibrio, en donde este factor de equilibrio no es otra cosa más que cada nodo, además de la información que pretende almacenar, debe tener los dos punteros a los árboles derecho e izquierdo, al igual que los árboles binarios de búsqueda. ¿De acuerdo? Continuamos con otros tipos de árboles. Tenemos otro árbol que se llama rojo-negro. Este árbol rojo-negro es un tipo de árbol abstracto de datos, que concretamente es un árbol binario de búsqueda equilibrado. Como ya hemos visto de qué se trata esta búsqueda equilibrada, bueno, es una estructura de datos muy utilizada en la informática y ciencias de la computación. Y estos árboles en su momento también se le conocieron como árboles B o binarios simétricos. Y bueno, estos árboles rojos negros son complejos, pero tienen un buen peor caso de tiempo de ejecución para sus operaciones, y es eficiente en la práctica. Se puede buscar, se puede insertar y borrar en un determinado tiempo. Y también otra peculiaridad que tiene este árbol rojo negro es que es un árbol para organizar información compuesta por datos que sean comparables, como por ejemplo los números. También vamos a tener un árbol que se le va a denominar árbol AA. Ese árbol AA, bueno, es el nombre a quien lo inventó, y es Anderson, Arne Anderson. Y bueno, este tipo de árbol AA o AA es un tipo de árbol igualmente binario, que da una búsqueda autobalanceada utilizado para almacenar y recuperar la información ordenada de manera más eficaz y eficiente. Vamos a tener también otro tipo de árboles que, insisto, no olvidemos que son binarios, los más utilizados dentro de una computadora. Entonces vamos a encontrar un árbol multicamino que, como bien nos dice su nombre, bueno, posee un grado hasta cierto punto de un grado G mayor a 2, en donde cada nodo de información, el árbol va a contener un máximo de hijos. Sin embargo, la calidad que tiene es que, bueno, va a tener este
multicamino. Y este multicamino va a tener sus ventajas. Estas ventajas es que van a consistir que van a tener más de 2 nodos en un mismo nivel que en los árboles binarios, con lo que se va a conseguir entonces que el árbol sea de búsqueda de los accesos a los nodos sean mucho más rápido. El inconveniente que tiene este tipo de árbol es que a mayor que va a ocupar mucho más memoria. Otro tipo de árbol, bueno, es el árbol B, que también se le conoce como árboles de búsqueda multicamino autobalanceado. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, es la combinación entre el multicamino y el árbol de búsqueda autobalanceado, ¿de acuerdo? La combinación entre ambos. Sin embargo, vamos a hablar de otro tipo de árbol que es el árbol más menos B. Este árbol más menos B es una variación del árbol menos B en un árbol de más menos B, en contraste con respecto de un árbol B, en donde no es otra cosa más que el que va a mantener la cualidad de que toda la información se va a guardar en las hojas, en donde también hay que resaltar que los nodos internos solo contienen claves y punteros. Esa es la diferencia. Y los nodos los nodos hoja se encuentran unidos entre sí, como si fuera una lista enlazada para permitir la búsqueda secuencial o de secuencia. Esa es la característica de este árbol. Este árbol también va a tener el número máximo de claves en un registro y se le va a llamar el árbol B+. Vamos a continuar con otra clasificación dentro de los tipos de árboles, que bueno, dentro de los tipos de árboles vamos a encontrar el árbol lleno, que bueno, este se va a tratar, como bien lo he puesto en este cuadro, en donde es un árbol donde casi todos sus nodos tienen descendencia y los nodos hojas tienen el mismo nivel o la profundidad. A esto se le va a conocer como un tipo de árbol lleno. Vamos a tener el tipo de árbol vacío, que este tipo de árbol vacío, bueno, es aquel que no contiene ningún nodo descendiente y generalmente solo tiene el nodo raíz. Se conoce como el árbol vacío. Vamos con el árbol de completo o el árbol completo. Este árbol es donde todos y cada uno de sus nodos pueden numerarse y seguir dicha secuencia. Vamos a ver en un momento más cuál es el camino o el recorrido que tienen que hacer, en donde esta dicha secuencia no debe faltar o saltarse o brincarse algún número por orden lógico, y todo árbol completo es un árbol lleno. Si se dan cuenta, entonces ya vamos por ahí nosotros entendiendo las definiciones y los tipos de árboles. Sin embargo, es difícil entenderlos únicamente con palabras. Ahorita vamos a ver unos ejemplos muy básicos para que lo podamos entender. Y el árbol binario, bueno, es un árbol cuyo los nodos no pueden tener más de 2 subárboles. Vamos a hacer aquí entonces una definición o vamos a puntualizar que en un árbol binario cada nodo puede tener 0, 1 o 2 hijos, no más. Y ese entonces se conocen como el nodo de la izquierda y el nodo de la derecha, que es lo que les explicaba yo que son los más usuales. Tenemos un nodo padre o un nodo madre, como quieran llamarlo, o el nodo central o raíz, y de ahí se van a desprender 2, izquierdo y derecho, no más. Y bueno, los árboles que se emplean más comunes en la informática son estos, los árboles binarios. Pero a su vez, bueno, son los árboles completos, y un árbol completo también lo vamos a denominar un árbol lleno. ¿De acuerdo? Entonces, a grosso modo, estas son las características de los árboles y sus tipos de árboles. Vamos a continuar. Y aquí hay unas ligeras formas de presentación de los árboles. Recuerden, siempre va por orden jerárquico, y este es un tipo árbol 1, que si nos damos cuenta, bueno, tiene su nodo raíz
nacen de ahí 3, en el inciso, en la letra B, bueno, van a nacer 2. Quedamos que, como bien una definición, el árbol vacío puede no contener ningún nodo, ya información descendiente. ¿De acuerdo? Vamos a encontrar, y bueno, es de izquierda a derecha. Vamos a encontrar el árbol 2, que es de derecha a izquierda. Vamos a encontrar también otro tipo de árbol que puede ser únicamente la raíz, nada más, es un árbol vacío. Tenemos también el árbol que es directo. Recuerden que puede tener cuyos los nodos no pueden tener, mejor dicho, pueden tener 0, 1 o 2. Y este es un ejemplo de este tipo de árboles binarios, y bueno, siempre respetando la parte del nivel jerárquico dentro de los árboles. Vamos a entonces, una vez que ya entendimos los tipos de árboles y las pequeñas imágenes que les he mostrado, que son muy básicas, son muy banales, pero bueno, se entiende que es de orden jerárquico y va de una raíz. Esa raíz, bueno, saca sus nodos, y de sus nodos puede ir sacando más nodos hijos, y pueden terminar con, y deben terminar también con sus hojas. ¿De acuerdo? Todo ello siempre con las relaciones, siempre tomando en cuenta la raíz. Entonces, si ya hemos entendido esta parte, vámonos a otro tema, que son bosques. Imaginemos de igual manera, como lo comenté al inicio, que el bosque, bueno, nos va a permitir conectar o interconectar muchos árboles, en donde vamos a ver la definición de árbol, de bosques, que es un árbol que se puede obtener varios subárboles de mismos que van a conformar un bosque, y a su vez un árbol puede considerarse como un bosque conectado. Va a depender del tipo de árbol frondoso, por así decirlo, del tipo de hijos, del tipo de rama, del tipo de nodos y del tipo de raíz que tengan, pero tomando en cuenta que el árbol más pequeño está integrado por lo menos con 2 nodos y conectados por una arista. Y entonces esta interconexión se le va a denominar bosques. Error de luz, pero bueno, ya quedó, maestro. Y quedando entendido que el bosque es la parte de los árboles interconectados, y que dentro de un solo árbol puede haber otros árboles, tomando en cuenta nada más que deben estar integrados por dos nodos y conectados por una arista, bueno, pueden entrar dentro del concepto de bosques. Y aquí hay una imagen que me ha gustado, que podemos representar sin problema, que es un árbol, ¿no? Aquí se nota perfectamente cuál es la raíz, que van a salir un árbol, 2 árboles, que un árbol, bueno, o el bosque de usuarios, otro bosque de usuarios, y combinamos con todo este tipo de contactos, usuarios, dentro de este esquema. Yo no sé si queda claro, no se me da a entender. Quedamos con lo mismo, que es una raíz central, se hace un bosque, otro bosque, o podemos llamarlo, se le denomina bosque porque, bueno, aquí tenemos un pequeño árbol, otro pequeño árbol, un árbol, otro árbol, y esto lo determina como un bosque según la definición que hemos encontrado. Y de esta manera aquí igual, ¿no? Si se dan cuenta, tenemos aquí su raíz, tenemos su raíz, tenemos su raíz, tenemos sus nodos, y terminamos con este bosque. Es un claro ejemplo lo que son las redes que manejan este ejemplo, ¿no? Que es un bosque. Ahora bien, vámonos con 2 tipos de árboles que son los que debemos manejar en este proyecto, que son los árboles ponderados. Estos árboles ponderados tienen la peculiaridad o la cualidad, o tienen esta temática, que cada arista va a tener o tiene asignado un número, y a este número se le va a llamar peso. Este peso, en muchas situaciones, una arista dentro de un grafo dirigido o no dirigido no tiene el mismo valor que otra
del mismo grafo. Es decir, vamos a poner un ejemplo que es esto. Dada la definición que cada arista tiene asignado un número llamado peso y que no debe de tener el mismo valor entre cada uno de ellos. O sea, aquí nos damos cuenta, bueno, tenemos A, tenemos B, tenemos C, tenemos E, y no se va a repetir ningún valor. Ese es lo que significa un árbol ponderados, que tienen un valor. Vámonos con los árboles generadores. Estos árboles generadores tienen esta definición, que es un grafo conexo, y es posible obtener un árbol que permite mantener conectados a todos los nodos de este grafo, y este árbol obtenido recibe el nombre de árbol generador, que también se le conoce como árbol mínimo o de expansión. Y para poder nosotros entender esta parte de lo que es un árbol mínimo o de expansión o expansión mínima, debemos entender que es un árbol generador. Si no ha quedado clara la definición pasada, bueno, vamos a simplificarlo y llamaremos a cualquier tipo de árbol generador o de expansión, que es lo mismo, como un grafo o de un grafo conexo a cualquier subgrafo con el mismo número de vértices que sea árbol. Es decir, es un generador cuando mantiene el mismo número de vértices de que sea árbol. Entonces, el grafo es la representación gráfica entre una relación y un árbol. En un grafo, las varias relaciones sobre los conjuntos base, el árbol generador es un grafo que va a conectar a todos los nodos, sin excepción alguna. Entonces, que quede claro eso, ¿no? Que un generador es que va a contener el mismo número de vértices que sea árbol. Este es el ejemplo. Todos están conectados entre sí. ¿De acuerdo? De eso se trata este tipo de árbol. Pero bueno, vamos a entender un poquito más a fondo. ¿Por qué? Porque para poder yo entender este tipo de generadores, vamos a tener algoritmos. Esos algoritmos van a ser dos algoritmos. Uno de ellos se llama de Kruskal, no sé si lo he pronunciado bien, y de Prim. Estos algoritmos nos van a permitir encontrar los árboles mínimos a partir de un árbol generador. Es decir, nos va a ayudar a simplificar para hacer más rápido nuestro árbol y poderlo aplicar y ejecutar más eficientemente. Entonces, para poder encontrar los árboles mínimos a partir de un árbol generador, se van a emplear algoritmos especializados, el Kruskal y el Prim. El algoritmo de Kruskal es un algoritmo que va a eliminar las aristas del árbol generador o grafo conexo hasta encontrar el árbol que conecte cada nodo con su peso mínimo. Ese es el algoritmo que vamos a revisar primero para poder entender entonces nuestro ejemplo y nuestro tipo de árbol. Entonces, ¿de qué se trata este tipo de Kruskal o este algoritmo de Kruskal? Que va a tomar en cuenta tres elementos, y son tres elementos básicos. Si G es un grafo conexo de n vértices y m aristas, hay que quitar m menos n-1 para que entonces obtengamos n-1 en las aristas del árbol mínimo. El segundo paso es que se tienen que eliminar las aristas pertenecientes a ciclos o rizos, de tal forma que el grafo se mantenga conectado. Esto no hay que perderlo de vista. Al momento de nosotros estar aplicando el algoritmo de Kruskal, siempre tiene que estar conectado este árbol. Y por último, durante la búsqueda del árbol generador mínimo, se debe eliminar aquellas aristas que tengan más peso. Entonces, aquí está nuestro ejemplo.
y vamos a ir eliminando todas estas vértices y aristas hasta llegar a la máxima reducción. Entonces se dan cuenta, bueno, aquí todo lo que está de color amarillo, bueno, es lo que vamos a ir eliminando para que nos dé m es igual a 11. Vamos a ir quitando otra línea y nos va a ir dando 10, 9, 8, 7, hasta llegar a su mínima expresión, eliminando las aristas de más peso, los vértices, sin embargo siempre dejando la conexión de este árbol. De eso se trata este algoritmo, de reducirlo al mínimo, pero que siga cumpliendo su función. Y vamos al otro algoritmo, que es el algoritmo de Prim, que es parte de la generación de varios árboles generadores de los mismos o de los mínimos a partir de un nodo o vértice inicial. Y el proceso del algoritmo va a ir agregando hojas al nodo hasta llegar al árbol generador mínimo deseado. Insistimos, esto es para poder reducir nuestro árbol. O bien vamos a ir agregando estas hojas, pero con el objetivo también de tener el árbol mínimo deseado, pero manteniendo las conexiones entre los nodos. Y esta conexión entre los nodos va seleccionando la de menor peso hasta construir el árbol final. Son algoritmos complicados, complejos, hay que estarlos trabajando, ¿de acuerdo? Pero de manera general, la intención con estos dos algoritmos es poder entonces hacer un mínimo de expansión o los mínimos árboles generadores para tener la mínima expansión, que sigan conectados y que sigan funcionando. Ya para ir aterrizando esta parte de proyecto, otros árboles de búsqueda. Estos árboles de búsqueda son interesantes, puesto que vamos a tener que entender parte izquierda y parte derecha. Los árboles de búsqueda van a tener esta característica. También se le denomina árbol ABB, porque bueno, árbol binario de búsqueda, en donde es un árbol binario con la propiedad de que todos los elementos del subárbol izquierdo de cualquier nodo son menores a los elementos almacenados del lado derecho. Vamos a ver. Entonces, aquí en esta representación, bueno, podemos encontrar, evidentemente todos tienen que tener sus raíces, eso no lo olvidemos, es de manera jerárquico siempre, y vamos a determinar lado izquierdo evidentemente, lado derecho evidentemente, en donde por definición de los árboles de búsqueda no debe de ser mayor o debe de ser menor el lado izquierdo, llamémosle X, que del lado derecho llamémosle Y, o llámenle como quieran, pero si nos damos cuenta, siempre a nivel jerárquico, 1, 2, 3, 4 niveles, bueno, 3 niveles, y tenemos número 53 del lado izquierdo, lado derecho 59, 48, 54, 56, 63, 51, y es menor siempre de este lado, en donde este árbol de búsqueda es un método de búsqueda simple, dinámico, eficiente, y se le considera que es el más básico para las ciencias de la computación. Pero los árboles, insisto, es un método de búsqueda simple, es un método de búsqueda dinámico que nos va a permitir aplicarlo en la cotidianidad de las ciencias de la computación. Ya para ir terminando, una vez identificando primeramente entender conjuntos, seguidamente de los tipos de árboles, en conjunto con la taxonomía de qué es raíz, qué es nodo, qué es vértice, qué son hojas, y entendiendo qué es binario,
entendiendo también que es la parte jerárquica, entendiendo también que es la parte que hemos visto de los algoritmos básicos para hacer una expresión mínima, siempre teniendo esa conexión. Vamos entonces a entender que es un recorrido, un camino. Como su nombre lo dice, tenemos que recorrer ese árbol. Pero para ello existen diferentes maneras de nosotros poderlos entender. Sin embargo, nunca olvidemos que tiene que tener relación con la raíz siempre, en donde van a existir tres maneras de recorrer esta información de un árbol. El nombre del recorrido va a indicar el orden en que se deben de colocar la relación entre sus hijos o la información, y estos tres tipos son preorden, el prefijo pre, bueno, sabemos antes de, inorden quiere decir dentro del orden que debe ser el habitual, y el postorden, es decir, al final, ¿de acuerdo? Pre, post, ¿de acuerdo? Entonces vamos a detallarlo un poquito mejor, en donde en cuanto a los recorridos se refiere, es un recorrido en la forma que vamos a procesar visitando los nodos de un árbol, partiendo desde el nodo o raíz. Y tenemos tres: pre, antes, en orden o inorden, dentro de o en el orden adecuado, y postorden, es decir, al final. Y bueno, el preorden se va a comenzar desde la raíz, visitando el subárbol izquierdo, regresando, voy a hacerlo un poquito más pequeño, regresando a la raíz y luego al subárbol derecho. En orden, primero se visita el subárbol izquierdo, luego la raíz y el subárbol derecho. De esta manera es como se hace en orden o inorden. Postorden, después de o al final de, como quieran manejarlo, se va a visitar primero el subárbol izquierdo, después el derecho y finalmente la raíz. Para poder entender esto, vamos a imaginar esto. Recuerden que esto es un árbol binario, es un binario simple, porque aquí tiene su raíz, tiene la forma binaria, porque recuerden que son dos, izquierdo y derecho, y de aquí siguen saliendo dos nada más. De este mismo salen dos, de este mismo salen dos, pero bueno, eso ya lo hemos entendido de cómo se maneja este tipo de árbol. Pero bueno, vamos a manejar primero el preorden, que recuerden la definición. El preorden va desde la raíz visitando el subárbol izquierdo. Entonces nos vamos con A, y aquí lo tenemos, nos vamos con B, nos vamos con D, nos vamos con E. De ahí nos vamos a saltar, como bien dice la definición, nos vamos a ir al subárbol derecho. Este subárbol derecho iniciamos con C, F. Este F evidentemente tiene sus dos hijos, H, I, y terminamos en G. Se está respetando el orden jerárquico, se está respetando el preorden de raíz y después al subárbol izquierdo, después subárbol derecho, el preorden. Ahora nos vamos con el de inorden o el de orden, donde primero se visita el subárbol izquierdo, pasa por la raíz y se va al subárbol derecho, es decir, de izquierda a derecha, como generalmente hacemos la lectura de todo tipo. Entonces vamos a empezar con D, con B, con E, nos vamos con A, y hasta aquí es la primera parte, de izquierda, raíz, y terminamos con el subárbol derecho, que sería entonces H, I, bueno, H, F, I, C y G. Y por último, el postorden. Este postorden se va a visitar ahora del subárbol izquierdo, después el derecho y hasta el último la raíz. Y recuerden que no nos podemos saltar ningún subárbol. Siempre tenemos que recorrerlo. Entonces vamos a encontrar que lo tenemos del lado contrario, del lado izquierdo, derecho y raíz. El postorden, tenemos el lado derecho que empezamos con D, con E, con B, de ahí nos saltamos la raíz porque tenemos que pasar al subárbol derecho, y entonces vamos a empezar con H, con I, con F,
con G y con C, siempre respetando los niveles jerárquicos, y terminamos con A. Es así como nosotros podemos recorrer ese árbol donde la computadora lo va a entender para poder encontrar la relación que nosotros estamos pidiendo o estamos analizando. Bien, entonces, ya para poder aterrizar, vamos a resaltar la importancia que tiene la aplicación de los árboles y sus bosques. Y se va a utilizar principalmente para guardar información organizada, de tal manera que sea posible tener un rápido acceso de ella para la resolución de conflictos, identificando entonces los conjuntos para poder arrojar información que nosotros queremos obtener, insisto, para la resolución real o potencial de conflictos. Y la diferencia principal que permite decidir qué tipo de árbol usar va a depender de la forma en que está estructurada la información, pero sobre todo el volumen de la misma, que nos va a permitir hacer un árbol pequeño si es algo más básico, o algo mucho mayor y más grande. Entonces vamos a entender que dentro de la computación, bueno, los árboles son estructuras matemáticas discretas que nacen a partir de las relaciones, y siendo una representación a varias relaciones en diversos niveles con elementos de un conjunto base o raíz. Esto nos va a permitir entonces guardar la información y arrojarnos mediante los algoritmos que nosotros querramos utilizar, como los que ya hemos visto, para simplificar y que sea más eficiente la búsqueda de esta información, en donde los árboles también, dependiendo de su estructura, pueden ir desde los árboles vacíos, donde solamente tienen el nodo inicial o raíz, hasta los árboles que se van a considerar mucho más complejos, mucho más difíciles de entender, donde todos sus nodos hoja están en un mismo nivel, y los nodos padre todos tienen nodos hijos que van a formar a su vez los subárboles, izquierdo y derecho de los árboles binarios, que no olvidemos que los árboles binarios son los básicos y esenciales para la computación. Claros ejemplos de lo que son el manejo y la importancia de los árboles, bueno, pues son en la aplicación de las matrices binarias, análisis de redes sociales, solución de procesos de razonamiento, como en el caso de diferentes juegos que tenemos en una computadora tan básicos, y es un claro ejemplo de ello, ¿no? No olvidemos la aplicación de las matrices binarias, como por ejemplo el análisis de redes sociales, la solución de procesos de razonamiento, que es lo importante, ¿no? Y podemos encontrar muchos ejemplos de ello, como que ha empezado a tomar una de las disciplinas de la informática a cobrar mucha importancia en el mundo empresarial, debido al valor que tiene la información de estas empresas en la solución de problemas asociados con cualquier tipo de tema que nosotros querramos resolver. Entonces, hasta aquí sería la parte de la importancia, insisto, es la resolución de conflictos, y dentro del ámbito informático, el empleo de las estructuras discretas, las relaciones, las matrices binarias y los árboles son muy amplios, son complejos. Sin embargo, se puede aplicar en disciplinas cuales sean, como por ejemplo la minería de datos, las bases de datos, las telecomunicaciones también son muy importantes, las telecomunicaciones, las ingenierías de software, que estas van a emplear las estructuras para poder tomar decisiones, que es lo que el profesor en un momento dado nos enseñaba, ¿no? Cómo vamos a nosotros entender la parte lógica de la computadora y entender las decisiones. Vamos a también nosotros poder optimizar procesos, diseñar sistemas que nos van a permitir hacer más eficientes los sistemas de nuestra información. Y bueno, como podemos ver, son muy amplias las aplicaciones de los árboles para las telecomunicaciones y bases de datos. Y bueno, ya nada más comparto la parte bibliográfica,
que bueno, es de la Universidad Nacional Autónoma de México, de 2016, un apunte electrónico de matemáticas 5, que se conoce matemáticas discretas, de la licenciatura en informática. Y bueno, aquí está el link por si gusta checarlo, pues adelante. Y hasta aquí será todo de mi parte, muchas gracias, espero que haya podido entender un poco, son temas complejos, difíciles, y sobre todo hay que estarlos trabajando para que podamos ir afinando y entender más a fondo esta parte de árboles, pero no olvidemos que son las relaciones al final del día. Eso era todo y hasta luego.